Entonces recordemos que habíamos definido que una función era continua en un punto A, si es que el límite cuando x tiende a este punto A de la función es la función evaluada en el punto A. Entonces notemos que esta definición implícitamente requería tres cosas, ¿cierto? Que para uno ordenarse y asegurarse de la función sea continua sin olvidar algún detalle, íbamos a probar primero que, o a buscar que la función estuviese definida en el punto, o bien que el punto A esté en el dominio de la función, que el límite de la función existe, y luego que el límite de la función, además de existir, debe ser necesariamente igual a f valor a. Entonces recordemos que si todo esto ocurría, decíamos que la función era continua en A. Equivalentemente, la definición del límite, ¿cierto? Solamente cambiando L por f de A. También recordaremos que una función que no cumplía la definición de ser continua, diríamos que era discontinua. Y que a su vez existían dos tipos de discontinuidad. La discontinuidad reparable, que ocurría en el caso de que el límite de la función sí existe, y diríamos que una función discontinua no reparable o es irreparable si es que el límite de la función en dicho punto no existe. También señalamos que una función sería continua por la derecha en A si es que el límite cuando x tiende a A por la derecha cumple la definición. Y de la misma forma, una función sería continua por la izquierda si es que el límite cuando x tiende a por la izquierda de la función es f valor a, es decir, que cumple definición. Entonces, si el límite lateral, ¿cierto?, cumple definición, sería continua por ese lado. Entonces, algunos ejemplos para notar lo anterior, unos ejemplos nuevos. ¿Sí? Si consideramos la función seno de x sobre x, notamos que tiene una discontinuidad del tipo reparable en el 0, ¿cierto? Primero sabemos que el 0 no pertenece al dominio de la función, es decir, f de 0 no existe. Sin embargo, sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x sí existe, y sabemos que es 1, ¿cierto? Que ya lo hemos calculado. Por lo tanto, nos damos cuenta que cumple con que sí existe el límite, sin embargo, cumple con que f de 0 no existe, no está definido. Por lo tanto, podemos redefinir la función, vamos a llamarle f moño, ¿cierto? F gorro, que sería una función que depende de la anterior, va a ser seno de x sobre x para todos los valores de x distintos de 0, mientras que cuando x vale 0, la vamos a redefinir como 1, dado que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Por lo tanto, esta nueva función f gorro o f moño corresponde a una extensión continua de la función f. Es decir, hemos reparado la función f y la hemos renombrado, ¿cierto?, extendiendo f en su forma continua. Por otro lado, si consideramos la función racional x cuadrado más 1 sobre 3 menos x, notamos que tiene una discontinuidad del tipo no reparable en x igual a 3, pues el límite de la función cuando x tiende a 3 no existe. También extendimos nuestra definición de continuidad en un punto a continuidad sobre un intervalo, si es que la función es continua en cada número de dicho intervalo. Además, si la función está definida sobre un lado del punto extremo del intervalo, entendemos por continua en el punto extremo si es continua por la derecha o continua por la izquierda. También vimos que una función cuyo dominio es todos los reales, o bien está formada por la unión de intervalos abiertos, tenemos que la función es simplemente continua. Vimos un teorema, el cual nos decía que si dos funciones f y g son continuas respectivamente, entonces las siguientes funciones también serían continuas en x igual a a. Estas serían la suma de funciones continuas es continua, la diferencia de funciones continuas es continua, el múltiplo de una constante por una función continua es continua, el producto de dos funciones continuas es continua, y el cociente de dos funciones continuas es continua siempre y cuando quitemos los valores a que hagan la función del denominador anularse.
Entonces, desde este teorema y la definición anterior, es decir, de continuidad en un intervalo, se deduce que la función f y g continua sobre un intervalo, entonces también, mediante el álgebra de funciones continuas, es decir, las 5 anteriormente mencionadas, serían continuas sobre dicho intervalo. También vimos que cualquier función del tipo polinomial es continua en todo su dominio, es decir, en todo R. Entonces, cualquier función polinomial ya sabemos que es continua inmediatamente. Y además sabemos que toda función racional, es decir, que sea un cociente de dos funciones polinomiales, también es continua en todo su dominio. Nuevamente habría que quitar los valores del polinomio del denominador, ¿cierto? Que anulan la expresión. Y recordamos que ahí habíamos probado, ¿cierto? Estos teoremas. Y habíamos quedado pendiente en el ejemplo. Entonces vamos a retomar el ejemplo. Sin embargo, vamos a desarrollarlo en la pizarra por temas de espacio y tratar de escribir lo más claro posible. Entonces vamos a buscar el límite cuando x tiende a -2 de esa expresión. Entonces ahora es cuando alguien preguntará ¿por qué vamos a calcular el límite si estamos teniendo continuidad? Y es cuando toma relevancia la observación que hizo un compañero de ustedes en la clase anterior. ¿Cierto? Nos decía que había una relación del límite con la continuidad, ¿cierto? Que una función continua implicaba algo en su límite. Bueno, en realidad era con derivabilidad, ¿cierto? Que si era derivable era continua, pero bueno. ¿Cuál es la relación principal? Es que sabemos que una función continua cumple los tres puntos, ¿cierto?, de la definición, pero principalmente que si una función es continua, entonces nos asegura que el límite de la función, cuando x tiende a cualquier punto del intervalo en el que sea continua, simplemente va a ser la función evaluada en ese punto, o en cualquier punto de ese intervalo. Por lo tanto, como ya hemos visto en el teorema anterior, que cualquier función del tipo racional es continua en todo su dominio, tenemos una función del tipo racional. Por lo tanto, vamos a saber que inmediatamente todo esto es continuo, siempre y cuando encontremos el dominio, ¿cierto?, del denominador, para que no se anule la expresión. Entonces vamos a tener que esta función, por ser racional, por el teorema anterior, va a ser continua en todo su dominio. Lo que se expresa finalmente es que si queremos calcular el límite, simplemente será evaluar la función en dicho punto. Entonces, desde ahora en adelante, ¿cierto?, podemos utilizar o aprovechar la continuidad de las funciones que conocemos a través de los teoremas para hallar su límite sin tener que pasar por la definición del límite o sin tener que pasar por la evaluación del límite cuando no corresponde a la expresión. Bueno, claramente nos vamos a dar cuenta que las funciones a las cuales sabemos que calcular el límite es evaluar son las funciones continuas. Pero nuevamente, ¿cierto?, sería estar ahí adelantándose un poco, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos que la función es racional. Entonces, así, por teorema anterior, será continua en todo su dominio. Entonces tenemos que el dominio de esta función, vamos a poner dominio, bueno, no le hemos llamado de ninguna forma, vamos a llamarle f por algo de común, ¿cierto? Entonces vamos a decir primero que sea f de x igual a la expresión. Entonces el dominio de la función serían todos los reales tales que su denominador no se anula, ¿cierto? Y notamos que esta expresión se anula solo cuando x vale 5 tercios, ¿cierto? 5 tercios. Oh. ¿Debo ir a atender la puerta? Creo que nunca me había reído tanto. Ya Oh, qué buena. estamos grabando. Estamos grabando, gente. Entonces,
Bueno, determinamos el dominio, ¿cierto? De esta cosa. Entonces, como sabemos, eh, tenemos que la función va a ser continua en todos los elementos, en todo R, sin, recordemos que esto es lo mismo, ¿cierto? Esto es lo mismo que todos los reales sin el 5 tercios. Entonces tenemos que la función f es continua en toda esta expresión. Nosotros queremos buscar el límite cuando x tiende a -2 y tenemos la suerte de que -2 no es 5 tercios. Por lo tanto, vamos a aprovechar la continuidad para calcular el límite. Entonces, sabemos que el límite cuando x tiende a -2 de f de x, ¿cierto? Como ya lo llamamos como f de x, será f evaluado en -2, ¿cierto? Y aquí podemos poner gracias a que es continua. Por eso es que argumentamos acerca de la continuidad. Entonces simplemente vamos ahora a evaluar f en -2 y así obtendremos el límite. Entonces como f evaluado en -2 sería el cociente. Tenemos ahí arriba la función, ¿cierto? -2 elevado a 3 más 2 por -2 elevado a 2 menos 1 sobre 5 menos 3 multiplicado por -2. Ya, entonces implícitamente acá vamos a recordar propiedades de potencia, o en realidad de eh, operación, ¿cierto? Operatoria combinada. Recordemos, chiquillos, que para la operatoria combinada hay algunas reglas, ¿cierto? Que siempre uno debe partir por algunas cosas antes, ¿cierto? Entonces recordemos que las potencias, ¿cierto? Se resuelven primero, y así. Después los productos, ¿cierto? Y lo último que se hace siempre es la suma y la resta. Entonces, por ejemplo, en estos casos, antes de multiplicar ese con el de adentro, primero uno desarrolla la potencia y luego multiplica el desarrollo de la potencia con el factor que está afuera, ¿cierto? Así que, eh, ojo con ese tipo de errores también. Bueno, entonces tenemos, además, que si el número es negativo y la potencia es impar, recordemos que el resultado nos va a dar negativo, ¿cierto? Entonces tenemos 2 elevado a 3 es 8, y como es -2 y 3 impar, tenemos -8. Acá tenemos 4 por 2, nuevamente 8, -1. En el denominador tenemos acá -6 y nos va a dar 11, ¿no? Entonces esto es menos un onceavo. Es decir, el límite buscado es menos un onceavo. Entonces podemos observar que la mayoría de las funciones, entre comillas, conocidas, son funciones continuas en todo su dominio. Cuando prefiero conocidas, ¿cierto? Es cuando no hay una mezcla que ya nos parezca un poco rara a la vista. Generalmente eso va a suceder cuando hay una compuesta dentro de otra función, que es cuando naturalmente no aparece continua, ya, a la vista. Ya, entonces, en resumen de lo anterior, lo vamos a juntar en un teorema. En el Stuart, ¿cierto? Está enunciado como el teorema número 7 de continuidad, que nos dice que todas las funciones del tipo ahí presentadas son continuas en todos los valores de su dominio. Entonces, tenemos funciones polinomiales. El 6, el 6 no nos interesa. De hecho, me parece que nosotros lo hemos visto antes, el que estaba en el texto, así que tomamos lo que nos importa. Entonces, de acá ya hemos visto varias, ¿cierto? Las funciones polinomiales, por el teorema 5 ya sabemos que cumplen. Las racionales, también ya lo probamos en la clase anterior. Las raíces, sabemos que cumplen simplemente por la propiedad del límite, ¿cierto? Y nos quedaría entonces ver que las funciones trigonométricas, las inversas trigonométricas, las exponenciales logarítmicas también cumplen con ser continuas en todo su dominio. Entonces vamos a verificar estas. Vamos a copiar entonces este teorema. Y vamos a probar alguna de ellas. Entonces vamos a centrarnos principalmente en las trigonométricas, ya para ahí hacer el análisis que corresponde. Entonces vamos a recordar que para las funciones trigonométricas estamos considerando un punto en el círculo unidad, ¿cierto? En el círculo unitario. Entonces,
diremos que para las funciones trigonométricas, recordemos que las coordenadas de un punto P estaban dadas por las coordenadas coseno del ángulo, vamos a llamarle teta, coma, seno de teta. Entonces, en el círculo unitario. Entonces, vamos a colocar aquí, primer cuadrante. Y entonces lo que estamos señalando es que si consideramos solo el primer cuadrante, y tenemos acá nuestro arco de círculo unitario, entonces esto mide 1, ¿cierto? O digamos este punto de acá es el punto 1,0, acá tenemos el punto 0,1, y cualquier punto de acá, tomado acá, ¿cierto? Estaría identificado como P, dado por las coordenadas seno del ángulo, coma, seno del ángulo, teta, donde el ángulo teta va a ser comprendido hasta dicho punto. Ya, entonces recordemos que como es un círculo unitario, el radio de esta cosa mide 1, ¿cierto? Recordemos que eso es lo que significa círculo unitario. Ahí ando muy preciso con el lápiz. Ya, entonces, ¿qué podemos notar acá? Notemos que si teta tiende a 0, el punto tiende a 1,0, ¿cierto? Recordemos que el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0. Entonces notemos que, cuando teta tiende a 0, el punto tiende a 1,0. Así, el límite cuando teta tiende a 0 de coseno de teta es 1, y de igual forma el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta es 0, dado que coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es un 0. 0. Recordemos que ya habíamos visto cómo determinar el límite, ¿cierto? Que era simplemente evaluar en dichos casos. Entonces, ¿qué afirmamos? Que seno y coseno son continuas entonces afirma que seno de teta y coseno de teta son continuas en el punto 0, mediante identidades trigonométricas que sería la suma, ¿cierto? En particular la adición en seno de x o colocar o coseno de x. Se puede deducir que son continuas en todo R. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recordemos que si tenemos seno de x,
X lo podemos escribir como A más B, ¿cierto? Separarlo en cuantas cosas queramos. Y entonces teníamos que el seno de A más B por identidades trigonométricas, cuando era la suma del ángulo, recordemos que era el seno del primero, ¿cierto? Por el coseno del segundo, menos el seno del segundo por el coseno del primero. Entonces se puede probar para cualquier otro valor distinto de cero, que de la misma forma son continuas. Ahora, más sencillo que eso, recordemos que habíamos probado que el límite para el coseno era evaluar, el límite para el seno era evaluar, y como todos los valores del ángulo, ¿cierto? En el seno y en el coseno están definidos, por extensión nuevamente es sencillo ver que estas dos funciones son continuas en todos los reales. Además, nos quedaría ver tangente, ¿no? Además, dado que la tangente de teta es seno de teta por dividir sobre coseno de teta, ¿cierto? Entonces, nuevamente, por álgebra de funciones continuas, como sabemos ya que seno y coseno son continuos en todo R, tangente también va a ser continua, y habría que buscar cuáles son los ángulos en los que coseno se hace cero. Recordemos que la función coseno, ¿cierto?, tiene más de un valor en el que hace cero. ¿Ya? Entonces son todos los múltiplos de pi medio, ¿no? O los kpi más pi medio. Entonces, cuando me refiero a kpi más pi medio, es porque uno tiene todos los pi medios y hay que sumarle pi, o sumarle 2pi, o sumarle 3pi, o sumarle 4pi, o sumarle 5pi, ¿cierto? A pi medio. Entonces eso nos va a dar pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, 7 pi medio, tantos positivos como negativos. Entonces, en todos esos valores del ángulo, la tangente se indefine. Recordemos que eran las asíntotas que tiene el gráfico de la función tangente cuando uno revisa eh, aquellos dibujos. Entonces, dado que se tiene que es continua, excepto por el coseno de teta igual a cero. Es decir, teta igual a más menos pi medio, más menos 3 pi medio, más menos 5 pi medio, y etcétera. Ya, entonces en esos valores va a presentar discontinuidad. Para todo el resto, tenemos que la función seno, coseno y tangente son continuas. Y si tenemos todo eso, solo nos faltaría para las inversas, ¿no? Entonces tendremos que la inversa multiplicativo del seno, que es 1 sobre coseno, perdón, 1 sobre seno, 1 sobre coseno y 1 sobre tangente. Por lo tanto, tendríamos ahí la cosecante, ¿cierto? Tendríamos la cotangente y tendríamos la secante. Entonces, podemos notar que las funciones trigonométricas también son continuas en todo su dominio. Para las funciones trigonométricas inversas, y estamos pensando como función inversa y no como inversa multiplicativo, recordemos ahí la diferencia, que los inversos multiplicativos son que cuando al multiplicar nos da el neutro, ¿cierto? Que sería 1. Mientras que las funciones inversas, al componer, nos tiene que dar x o teta, en este caso, ¿cierto? Que sería el ángulo. Entonces recordemos que seno, si yo lo multiplico por 1 sobre seno, me da 1, ¿no? Pero seno, si lo compongo con arcoseno, nos da el ángulo. ¿Ya? Entonces, ojo ahí cuando hablamos de función inversa o inversa trigonométrica, y cuando nos referimos solo a su inversa, generalmente hace sentido a su inversa multiplicativa, no como función, ¿cierto? Entonces, recordemos, o bueno, señalemos que la función inversa de cualquier
función inyectiva, aunque sabemos que para que exista su inversa tiene que haber sido inyectiva, es continua. Si la función es continua, ¿cierto? Su inversa va a ser continua por la inyectividad. Entonces, si f, digamos, no presenta ruptura, tampoco lo tendrá f a la menos 1, ¿cierto? Que identifica su inversa. Entonces tenemos que las funciones trigonométricas inversas también cumplen con sin continua, si es que las funciones trigonométricas lo son. Entonces, para las funciones exponencial y logarítmica, Como que con la función inversa solamente como que solamente se tiene que justificar como con la definición de una función inversa, ¿o no? claro, en este caso, más que para la función inversa, sería para la inversa trigonométrica en particular que no estamos ahora Sí, sí, sí. señalando. Pero sí, claro, por ejemplo, si tienes una función dada y puedes determinar que la función dada es continua, entonces la inversa también lo es. Sí, se puede usar como argumento, claramente. Ok. Entonces, para la función exponencial, en este caso, como si era una función exponencial, ¿cierto? Y a la x, entonces recordamos que es exponencial si el exponente está en el, bueno, si la variable está en el exponente. Y sabemos que esto continúa en todo R, simplemente porque el límite, en este caso, ya lo habíamos verificado, ¿cierto? Y, bueno, la misma cosa para las funciones logarítmicas. Sabemos que era simplemente evaluar. Entonces, una función del tipo log de algo, ¿cierto? Base algo, de x. Sabemos que también es continua en todo su dominio y sabemos que su dominio no incluye el cero. Entonces, del cero abierto hasta el infinito. Por lo tanto, en sus respectivos dominios, ¿cierto? Podemos encontrar o asegurar desde ahora en adelante cómo argumentar la continuidad o de la misma manera, cómo aprovechar la continuidad de estas funciones gracias a este teorema para determinar su límite. Entonces vamos a verificar con el siguiente ejemplo. ¿En dónde es continua la función logaritmo natural de x más tangente a la menos 1 de x, todo sobre x cuadrado menos 1? Entonces, cuando hablamos de tangente a la menos 1 de x, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la inversa multiplicativa de la tangente, ¿cierto? Es decir, a 1 sobre tangente. O cotangente, ¿cierto? Profe, Ujú, eh, nada que ver, pero bien rápido. El mail ujú. se lo enviamos a usted con copia al profesor O'Brien para cambiar la prueba el día 10. ¿O se lo Sí, envió por solamente a favor. usted? Ya, Si se lo envían con copia, profesor Brian, mucho mejor. ok, De todas maneras, perfecto. igual si no, se lo hago llegar. Pero, claro, por formalidades, digamos que estaría mejor. Gracias. De nada. Entonces recordemos que, vamos a poner aquí primero, que cotangente, entonces estamos hablando de la inversa multiplicativa, ¿cierto? Vamos a reiterar esto para que no pase. Entonces la cotangente o la cotan es 1 sobre tangente de teta. O bien, tan al menos 1 de teta, ¿cierto? Nada. Y eh, el arco tangente, es así, es la x de menos 1. Entonces, que el arco tangente es
la función inversa. Entonces el arco tan de teta sería el tan a la menos 1 de teta. ¿Sí? Entonces ahí como observación. Ya, entonces si queremos ver, bueno, primero vamos a llamar f de x entonces la función, ¿cierto? Para no tener que escribirla siempre. Entonces vamos a decirse a f de x, al logaritmo natural de x, más tangente de la menos 1 de x sobre x cuadrado menos 1. Entonces si queremos ver si es en dónde era continua, recordemos que el teorema anterior nos dice que las funciones logarítmicas, las funciones trigonométricas inversas y las polinomiales son continuas en todo su dominio. Entonces, por teorema, bueno, vamos a enumerar esta vez, ¿cierto? Por teorema 7, logaritmo natural de x es continuo en todo su dominio. Esto es desde 0 abierto hasta el infinito, ¿cierto? O para x mayor estricto que 0, también. El arco tangente, sabemos que esto existe entre menos pi medio y pi medio. Así es continua en todo su dominio. Es decir, en R. eh, por suma, vamos a colocar ahí comillas, ¿cierto? Por suma de funciones continuas. Por álgebra de funciones continuas, ¿cierto? Entonces, por suma de funciones continuas, vamos a llamar i al numerador. Entonces, el logaritmo natural de x más tangente de la menos 1 de x es continua. En la intersección, ¿cierto? Entonces, su numerador es continua para x mayor estricto que 0. Y para el denominador, el denominador, supongamos, vamos a llamar z, x cuadrado menos 1 es polinomial. Entonces sabemos que es continua, ¿cierto? En todo R. Así, f de x, que era la compuesta entre todo esto, si te queda el cociente entre y z finalmente, ¿cierto? Es continua en todo, bueno, vamos a poner es continua en el intervalo abierto, ¿no? Desde 0 hasta infinito, excepto para los valores de x que anulan el denominador, ¿cierto? Entonces, esto sería x cuadrado igual a 1. Bueno, luego aplicando raíz cuadrada, sabemos que esto nos da valor absoluto de x igual a 1, ¿cierto? Es decir, los más y menos 1. Como teníamos que el menos 1 no era parte del dominio de continuidad del numerador, ¿cierto? Entonces solo le vamos a quitar el positivo. Entonces luego, f es continua en los intervalos
0,1 abierto desde el 1 hasta el infinito. Entonces, en el fondo era del 0 hasta el infinito, abierto, sin el 1. ¿Cierto? El menos 1 no lo consideramos porque no es parte de este dominio justamente. Ya, entonces ahí encontramos el intervalo de continuidad de esta función. Y nos basamos simplemente en álgebra de funciones continuas y en el teorema que nos asegura que funciones de esta naturaleza, ¿cierto? Trigonométricas, logarítmicas, son continuas. Y entonces el teorema 8 eh, nos dice qué ocurre para una compuesta de funciones continuas. Entonces tenemos que f es continua en B y que el límite de una función g cuando x tiende a un cierto punto es b. Entonces el límite cuando x tiende a de la compuesta entre f y g es f evaluado en b. Entonces, en otras palabras, si solo uno sustituye cierto b por el límite obtenido, tiene que el límite de la compuesta es simplemente f evaluado en el límite de g. Pero recordemos que para que esto sea correcto, debe verificar estas condiciones. Primero que f sea continua en b y luego que el límite de g sea b. Entonces vamos a ver ejemplos en casos que esto ocurre. Tenemos una compuesta, ¿cierto? Entonces una compuesta es cuando dentro de la raíz no está solo el x. Sabemos que si tuviera el x solito, ahí sería sí o sí continua al tiro para el intervalo cerrado entre el 0 y el infinito, ¿no? Así que uno podría evaluar y listo, calcular el límite. Pero aquí tenemos una compuesta. Entonces, si queremos verificar, debemos utilizar este teorema. Entonces nos dice, tenemos la compuesta, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 1, es decir, nuestro a es 1, y tenemos la compuesta. Según esta compuesta, ¿cuál sería f y cuál sería g? F es la de afuera, ¿cierto? La función de afuera, la última que estamos aplicando. Por lo tanto, si uno mira esta función de abajo, inmediatamente notaría que la raíz es f, ¿cierto? Y g sería 8 más x cuadrado. Ya, entonces, por ejemplo, para esta función, si lo queremos escribir como en el teorema, ¿cierto? Aquí uno está pensando que la función f es la raíz, ¿cierto? F de x y que g de x sería lo de adentro, 8 más x cuadrado. Entonces, si uno compone, nos queda raíz de 8 más x cuadrado, ¿ya? Que es justamente lo que tenemos acá. Entonces, nuestro a es 1 y lo que tenemos que buscar es lo de acá. F es continua en B, f es continua en B, entonces B necesita ser positivo, ¿no? Sabemos que las raíces son continuas. Y tenemos que el límite cuando x tiende a, que sería a 1, de g, nos da b. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de 8 más x cuadrado, como esto es polinomial, ¿cierto? Uno evalúa simplemente. Y esto sería nuestro b, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta es, ¿la raíz de x es continua en el 9? Sabemos que sí, ¿cierto? Porque esto forma parte de su dominio. Ya, entonces cumplen las condiciones, por lo tanto, el límite pasa dentro de la raíz. Es decir, pasa dentro de la primera compuesta o de la función que está más afuera. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de la raíz de 8 más x cuadrado es equivalente a la raíz del límite de la función de adentro. De límite cuando x tiende a 1 de 8 más x cuadrado.
Entonces aplicando, nuevamente sabemos que esto es polinomial, ya conocimos el límite que era 9, ¿cierto? Entonces nos queda raíz de 9, lo cual es 3. Ahora busquemos para otra aplicación. Estamos componiendo distintas funciones. Para el ejemplo 2, vamos a verificar que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural, cuyo argumento es x cuadrado menos 1, todo sobre x cuadrado, sobre x menos 1, perdón, es 0. Y entonces nuevamente para la segunda función estamos pensando que f de x es la función logaritmo natural de x, y estamos pensando que g de x es el cociente, ¿cierto? Que está en el interior. ¿Qué tenemos que verificar entonces? El límite de g. El límite cuando x tiende a 0 de g, ¿cierto? Se puede escribirlo aquí mismo. Cuando x tiende a 0 de g de x. Bueno, aquí sabemos que esto es una suma por diferencia, ¿cierto? Podemos factorizar, simplificar, y esto es 1. Ahora, sabemos que, que el logaritmo natural es continua para cualquier x estricto mayor que 0. En el 1 si es continua, entonces cumple con ser continua en el 1. Bueno, esto fue lo primero que calculamos, ¿cierto? Aquí nos da 1. Es continua en el 1. Por lo tanto, la compuesta simplemente pasa un límite hacia adentro. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de esta expresión es el logaritmo natural evaluado en el límite de esta expresión. Este límite ya lo calculamos, sabemos que es 1, ¿cierto? Entonces simplemente el logaritmo natural de 1 y por definición eso es 0, ¿cierto? El logaritmo natural de 1 es 0. Ya, entonces, cuando tengamos una compuesta, es decir, como cuando decía anteriormente, la mayoría de las funciones, entre comillas, conocidas o como naturales, ¿cierto? Son continuas en todos sus dominios. Cuando no son como menos naturales, por ejemplo, esta raíz, cuando sabemos que en el interior no está el x solito, ¿cierto? ¿Qué les pasó a muchos en la inecuación del quiz también? Muchos comenzaron, ¿cierto? Bueno, el ejercicio tenía mucho valor absoluto de x menos 2, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Que algunos dijeron, bueno, vamos a comenzar recordando que si x es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de x es x. Y eso está bien, pero en este caso no me sirve de nada porque teníamos x menos 2, ¿cierto? Entonces ahí en realidad lo que había que ver era que lo que está dentro del valor absoluto tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces aquí era x menos 2, lo que debía ser mayor o igual que 0, ¿cierto? No solo el x. Y eso iba a ocurrir para los x mayor o iguales que 2, ¿cierto? Y ahí podíamos sacarle el valor absoluto. Entonces, si uno comenzaba con el 0, para los mayores que 0, bueno, si esto vale 1, también es negativo, ¿ya? Entonces había que tener ojo con eso. Entonces, para las compuestas, cuando sea algo no natural, hay que utilizar este teorema, y este teorema en conjunto con el anterior y álgebra de funciones continuas es lo que nos permitiría en general, para cualquier tipo de función poco familiar, demostrar que es continua. Ya, entonces vamos a utilizar lo anterior para demostrar un ejercicio tipo prueba. Entonces vamos a considerar una función, ¿cierto? Se ve bastante extenso, pero justamente el tipo de pregunta que podría salir. Entonces vamos a considerar la función f de x dada por una función por tramos. Tenemos definido toda la recta real en 4 tramos, ¿cierto? Hemos definido la recta para los valores negativos, para los valores entre 0 y 1, para los valores entre 1 y 2, sin considerar el 1, y para los mayores estrictos que 2. Si x es negativo, la función toma la forma 1 menos x cuadrado. Si x está entre 0 y 1 inclusivo, es simplemente 2. Si x está entre 1 exclusivo y 2 inclusivo, la función toma la forma 2 seno evaluado en pi medio de x. Y para los
valores mayores estrictos que 2, la función toma la forma a menos 2 sobre x más 2. Entonces la pregunta se compone de 4 partes. La primera sería si la función es continua en x igual a 0. Luego, si la función es continua en x igual a 1. La tercera parte será determinar el valor de a, que está aquí involucrado en el último límite, ¿cierto? De modo que la función sea continua en el mayor subconjunto real que sea posible. En el fondo, ¿cuál sería el valor de a para que sea continua la mayor cantidad de partes en las que ha sido dividido el tramo posible? Y d, si es posible hacer que la función sea continua en todos los reales, es decir, si es que hay algún tipo de discontinuidad reparable y podemos redefinir la extensión de la función para que sea continua. Bien, entonces vamos a hacer la parte 1 primero. Y para ver si ha ido quedando claro lo de las definiciones, vamos a necesitar toda su colaboración, estimados. Entonces la pregunta sería, 1, ¿cierto? Si la función es continua en el 0, ¿cómo deberíamos proceder? Por la definición, ¿cierto? Sí, a ver, viéndolo de frente, lo primero que haría sería llorar. ¿Ya? Y luego, Creo que seguí llorando. A ver. A veces es importante hacerlo, es verdad. Sería intentar encontrar el límite 0 primero. Ya, A muy ver si bien, existe. muy bien. Ya, recordemos la definición de continuidad, ¿cierto? Antes de asustarse inmediatamente, bueno, uno siempre se asusta al principio, pero después de que ya baja un poco la calma, ya hay que ser un poco más racional. Si me piden continuidad, tengo que buscar la definición de continuidad. Y ahí me acuerdo, ya, pero para que sea continua, tiene que pasar 3 cosas. Primero, f evalúa en 0, ¿existe? Sí. sí, es 2. Perfecto, sí, y es 2. Recordemos, chicos, que los valores de acá son los que condicionan, ¿cierto? Una función definida por tramos se llama definida por tramos porque dependiendo de los valores del dominio, toma esta forma la función. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si todavía les asusta la forma de la función, recordemos que esto simplemente señala, ya, supongamos tenemos aquí el eje de x, ¿cierto? Ya, y el eje, bueno, la parte positiva porque para los negativos tiene esa forma. Entonces acá tenemos el eje x, acá tenemos el eje y. Entonces aquí está el 0, luego esto está dividido entre el 0, acá el 1, luego el 2 y luego los mayores que 2, ¿cierto? Como que eso es todo en realidad lo que hay. Sí, ya. Entonces, esta primera forma, que sería 1 menos x cuadrado, va a ser la forma de la función para la parte negativa. Ya, entonces el 1 menos cuadrado es una parábola triste, ¿cierto? Está apuntando hacia abajo y está corrida en 1, ¿cierto? Entonces sería, bueno, el foco, dibujándola así bien al ojo, ¿cierto? Desde el 1 hacia abajo. Ahora, como es solo la parte negativa, vamos a quedarnos con lo de allá. Desde el 0 al 1, inclusivo, entonces toma el 0 y toma el 1, la función toma el valor 2. Bueno, entonces aquí no hay que ver. Ya, entonces llega hasta el 1, ahí está el 1, ahí está el 2. Toma el 2 y llega hasta el 2. Como dice que es 2, simplemente una recta, ahí, ¿cierto? En el 2. Luego, desde el 0, perdón, desde el 1 abierto hasta el 2 cerrado, la función toma esta forma. Ya, esta cosa sería algo feo, ¿cierto? Si evalúo en 1, si evalúo en 1, me queda seno de pi medio. Seno de pi medio. Seno de 0 es 0. Seno de pi medio va a ser 1. Y si está evaluado aquí va a ser 2. Entonces empieza en el 2, pero va a bajar hasta el 1. Y aquí es abierto y acá es cerrado.
y luego si es mayor estricto que 2 va a tomar esa forma. Que esa forma de ahí, la verdad no tengo idea cómo dibujarla, pero me imagino que va a ser una especie de recta rara. Ya, vamos a imaginar algo así. Ya, entonces esa es la función. Entonces en realidad literalmente es por tramo, ¿cierto? Por parte. Como me preguntan en x igual a 0, el 0 está ubicado aquí, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la función que hay que analizar. Bien. ¿Y qué pasa ahí en ese caso? Ya, recordemos los 3 puntos. F de 0, ¿existe? Sí, Ya, es me 2. dijeron que sí, perfecto. Sí, f de 0 está definido y es 2. Bien. Segundo puntito. El límite cuando x tiende a 0 de f de x existe. Sí. ¿Cuánto es? Por definición ¿No? debería ser 2, ¿no? Eh, Creo que el no límite existe. lateral derecho, sí. Pero el límite lateral izquierdo 1, ¿no? Ya. No, por la gráfica no, porque los límites laterales no coinciden. Ya, muy bien, Jorge. Exactamente. O sea, ambos tenían razón. El límite por la derecha es 2, el límite por la izquierda es 1, pero como son distintos, el límite no existe. Simplemente, si no, en la gráfica todo tendía a decir que no, porque recordemos que si los límites laterales son distintos, el límite no existe. ¿Verdad? Entonces, nosotros nos estamos aproximando al Se 0 fue. y el 0 está acá y acá. Por lo tanto, hay que probar el límite por acá y hay que probar el límite por acá. En este caso, la función va a ser S y en este caso, la función va a ser S. Entonces, hay que tomar distintos límites y ver que tengan el mismo valor. Ya, muy bien. Entonces discontinua. Entonces, inmediatamente es discontinua e inmediatamente sabemos que va a ser irreparable porque el límite no existe, ¿cierto? Entonces vemos que no existe. Hicimos como el desarrollo correcto, pero la respuesta incorrecta entre el Diego y yo. Claro, pero el análisis fue el correcto y recordemos que muchas veces en el análisis correcto, a pesar de que tenga una conclusión incorrecta, es más valioso, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en la prueba, cuando les llega algún puntaje, ustedes se darán cuenta que dijo, oye, yo juré que lo tenía malo porque la respuesta final no fue la correcta, pero todos los procesos anteriores era muy bueno. Entonces hay un leve descuento, ¿cierto? Antes que lo contrario, porque muchas veces sucede lo contrario, que todo el desarrollo era bien raro, bien engorroso, un poco fantasmal, y la solución mágicamente era justo la correcta, ¿cierto? O sea, a veces coincidencia, pero no por eso va a tener todo el puntaje, ¿cierto? Porque recordemos que es el desarrollo, la argumentación y todo eso que es donde está el sustento, ¿cierto? Lo que le da el valor a su respuesta. Entonces, en realidad, la discusión que acaba de haber ahora son las enriquecedores, y quizás muchos de sus compañeros que no habían visto esa forma de plantearlo, ¿cierto? Gracias a los comentarios de algunos, es que les puede prender la ampolletita. Bien, entonces cuando x tiende a 0 más, ¿cierto? De la función sería 2, ¿cierto? 0 más significa que estamos acercándonos a 0 desde los mayores que 0, entonces desde allá, y va a tomar 2, ¿cierto? Y sabemos que el límite de la constante es simplemente 2. Mientras que el límite, cuando x tiende a 0 menos, es decir, desde la izquierda, la función era 1 menos x cuadrado. Y como es polinomial, simplemente uno evalúa y esta cosa es 1. Y como sabemos, estas dos cosas son distintas, ¿cierto? Entonces, límites laterales distintos, el límite no existe. Por lo tanto, es discontinua, ¿cierto? F es discontinua. Y entre paréntesis vamos a colocar irreparable para ir respondiendo el tiro a la pregunta, la última, ¿cierto? O la C y la D, porque nos preguntan, si finalmente igual había que ver en todos los tramos si es continua o no. Y si es que es posible reparar en el caso de que no lo sea. Entonces, discontinuo irreparable, nx igual a 0.
Profe, ¿Sí? pero entonces el límite no existe, ¿Sí? ¿cierto? ¿Sí? Ah, que como puso una coma ahí, como que me estaba confundiendo. Decía no, coma, existe, pues. Ah, tiene razón. Ay, no pasa nada entonces. No existe. Muy bien, gracias. Ya, Gracias, Krishna. Estamos en cálculo, no lenguaje, ayuda. lo siento. No, pero gracias, porque de verdad No, sí, que gracias, sí. sí, la expresión es demasiado importante y de hecho le confirmo a Simon, ¿cierto? Yo también tengo problemas de puntuación, de coma y a veces de acentuación, pero estoy muy abierto a que puedan corregirme. Sí, que preferir preguntar así como, no sé, porque uno de repente no pregunta las cosas y de repente desencadena como dudas que al Sí, final en el estudio son Sí, cuáticas. o sea, sí, después estoy en de una acuerdo. semana en el chat de WhatsApp iba a estar como, oh, ¿qué pasa? ¿Era o no era? Claro. Sí, así que lo agradezco, Cristian, de verdad. Bien, entonces vamos a ver la B ahora. Ahora ya que probablemente con el primer caso, muchos más van a estar abiertos a dar su punto de vista, ¿ya? Y sin miedo a equivocarse, porque si se equivocan a veces es mejor equivocarse una vez, ahora, y darse cuenta del error antes que equivocarse cuando uno está solito estudiando en la casa, ¿cierto? Y no haya quien preguntarle. O quizás sí, pero se va a demorar un día en responder, etc. Ya, entonces ahora vamos a ver si la función es continua para x igual a 1. Entonces nuevamente miramos la función, nos damos cuenta que el 1 está acá, entonces si está definido f de 1, ¿cierto? Y sería 2. Y ojo que estamos tomando acá porque acá está el valor menor o igual, ¿cierto? Por lo tanto el 1 está considerado aquí. En cambio abajo está estricto, por lo tanto no está considerado acá. Entonces f de 1 es 2 también. Y nuevamente nos va a quedar ver el segundo punto de la definición de continuidad. Veamos si el límite existe. Entonces vamos a tener que calcular, como ya vimos, en una función por tramos, siempre vamos a tener que calcular los límites laterales. Y ver que estos coincidan. Entonces, alguno ya se adelantará, mira, para el caso de acá, que nos preguntan descubrir A, entonces vamos a tener que calcular cuál es el A para que los límites sean iguales. Y ahí se van a formar ecuaciones, ¿cierto? Entonces todo va cobrando sentido. Entonces cuando nos aproximamos a A, nuevamente vamos a saber que el límite, algún límite ya nos va a dar 2, ¿cierto? Entonces primero, notemos que, hoy estoy escribiendo con rojo, entonces notemos que f de 1, ¿cierto? Existe. En realidad en vez de que existe, vamos a poner que es 2 simplemente, ya existe entonces. Vamos a poner ahí carita feliz, estamos felices, cumplió que existe. Entonces lo segundo, nos queda ver el límite. Entonces el límite cuando x tiende a 1 de f de x existe, entonces nuevamente como pregunta. Para verificarlo ya sabemos que tenemos que ver los límites laterales. Entonces vamos a ver que el límite cuando x tiende a 1 menos, es decir, a 1 por la izquierda o por los valores menores que 1 de la función f de x, que sería, si me aseguro si me aproximo de la izquierda, toma el valor 2, ¿cierto? Este es el caso fácil entonces. Y sabemos que el límite de la constante es la constante. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, por los valores mayores que 1, sería desde acá. Y la función tomaría la forma 2 seno evaluado en pi x medio. Ya, ¿y qué sucede con este tipo de función? Qué fea. Así. Pero si uno evalúa en 1, nos queda seno de pi medio, que es 1, y 1 por 2 es 1. ¿Cierto? Sí. Y ahora, ¿1 sí. por 2 es 1? O sea, perdón, 2. Dos. Gracias, van a estar todos atentos ahora a eso. Está grabado, profe. Voy a editarlo, voy a mutear esa parte. Ya, entonces el 2, como es constante, lo sacamos hacia afuera, ¿cierto? Entonces nos quedaría que esto igual a 2, el límite cuando x tiende a 1 más de seno evaluado en pi x medio, ¿cierto? Ya. Esto también lo vimos. Seno era continuo en todo su dominio. Entonces, si uno calcula el límite cuando x tiende a 1 de pi x medio, como esto es racional, entonces aquí uno evalúa, ¿cierto? Y esto nos da pi medio.
Entonces, como seno es continuo en todo su dominio, seno es continuo en pi medio. Por lo tanto, esto, por el teorema anterior, es meter adentro el límite, ¿cierto? Entonces, esto es seno, perdón, 2 de seno evaluado en el límite cuando x tiende a 1 más de pi x medios. Es decir, aquí hay una compuesta, ¿cierto? Recordemos que seno evaluado en otra cosa que no sea la variable, hay una compuesta. Entonces tenemos 2 seno, esto ya lo calculamos, es pi medio, esto es 1, y así tenemos que esto vale 2. Por lo tanto, los límites laterales sí son los mismos, ¿no? En este caso. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 menos de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 más de f de x, ¿cierto? Luego, el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 2. Y justamente 2 era f de x, ¿no? Profe, espera, me re perdí. Que me perdí en la cuestión del seno. ¿Ya? Me fui en la terrible bola. Ah, ya. Mira, aquí entonces lo que vamos a citar acá es el teorema 8. Ah, el teorema 8. El de la compuesta. Ya, vamos Sí. a cerrarlo aquí y lo vamos a mirar atrásito. Este teorema. Entonces, estamos recordando de que si no era seno de x, ¿cierto? Seno de x sabemos que es continuo en todo R. Sin embargo, nosotros tenemos seno evaluado en pi medio x. Esto es bueno, uno lo puede obtener de dos formas, ¿cierto? Como el producto entre x y pi medio y utilizar identidades trigonométricas para separarlo. Pero lo más sencillo es ver esto como una compuesta. Entonces, si uno lo ve como una compuesta y aplica el teorema 8, f es la función de afuera, que sería seno, ¿cierto? Entonces, f de x sería seno de x. Y g de x sería lo que está dentro. Si yo evalúo x, lo único que hace es multiplicarlo por pi medio. ¿Ya? Entonces, recordemos que, ¿qué nos pedía? Nos pedía que el límite de g, entonces nosotros como cuando queremos que tienda a 1, ¿cierto? Evaluamos, y como esta función es simplemente evaluar, porque es una función lineal, nos quedaría pi medio nomás, ¿cierto? Porque uno evalúa x en 1. Entonces el límite de esta cosa en realidad sería pi medio. El requisito de acá nos pide que f, es decir, que seno, sea continua en pi medio. Y eso sí ocurre. Por lo tanto, el límite pasa hacia adentro del seno. ¿Ya? Entonces eso fue lo que ocurrió en la pizarra. Ahora pensando en Ah, eso, y como el límite era pi medio, ya caché. claro, era simplemente evaluar. ¿Dónde era? Muy lindo y todo, pero estoy claro que eso en la prueba no va a salir tan fácil. Ahí sí. Ya, entonces, recuerda aquí. Va a estar triple compuesta y con valor absoluto. Ya, ese salió hacia afuera. Esta está la compuesta, ¿cierto? Entonces aplicamos la compuesta que decíamos ahí. El límite entró al argumento del seno, ¿cierto? Y como ese ya lo habíamos calculado, nos daba 2. Ya, entonces ahí obtuvimos que los dos límites laterales son el mismo, entonces el límite existe 2, y además habíamos verificado que f de 1 era 2, por lo tanto cumple la definición completa de ser continua, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahora seguir con el mismo color. Por lo tanto, f de x es continua en x igual a 1, o para x igual a 1. Ya, perfecto. C. C nos pregunta, determine A de modo que la función sea continua para el mayor subconjunto posible de R. Entonces, bueno, ya sabemos que para el 0 no era continua, para el 1 sí, y ahora nos queda ver qué pasa aquí, ¿cierto? Para el 2. En el fondo lo que queremos ver es tratar de forzar a que sea continua acá en el 2. Entonces, nuevamente, f evaluado en 2, ¿existe? Sí existe, ¿cierto? Y sería esta función. Entonces, para C,
me estoy quedando sin pizarra, voy a pasar al siguiente hojita. Voy a copiar el ejercicio nuevo. Ya, entonces ahora vamos a ver qué sucede con el 2. ¿Por qué vamos a ver en el 2 en particular? Porque es el punto de ruptura, ¿cierto? Entre estos dos intervalos que nos quedan. Ya, entonces, pregunta 1. F de balón 2. ¿Existe? Bueno, les borré aquí los valores, pero... Entonces, chicos, F balón 2, ¿existe? Sí. Sí, Sí existe. Y el 2 seno de pi media. sí. Perfecto. Entonces, existe. Bueno, sí. Entonces, F balón 2 sería 2 por seno de 2 pi medio. ¿Cierto? Porque uno reemplaza el X en 2. Bueno, esto en realidad es pi nomás, ¿cierto? Entonces 2 seno de pi. ¿Cuánto es seno de pi? ¿Cero? Ese dibujito que está del 0 al 360 creo que lo voy a enmarcar en mi pieza. Seno de pi sería 0,054. ¿Seno de pi? ¿Cuánto le da? ¿Es cero o no? Sí, no sé. Ah, me hicieron dudar. No, profe, si es cero, si es Ah, no, el lo tengo. ordenado. No, El que ordenado de un claro, ángulo tengo- extendido, así que Ah, sí. ya. tengo el modo Sí, incorrecto sí. de la calculadora, profe. Bueno, si la tenía en radianes tenéis que colocar 1, entonces sí. Me hicieron dudar, pensé que habían cambiado los valores. Nerfearon el círculo trigonométrico. Claro, claro. Ya, muy bien, entonces tenemos que existe y es cero. Entonces ya sabemos lo que nos debería dar los límites. De existir, claro. Ya. Entonces, ahora, el límite cuando x tiende a 2 de f de x existe. Entonces, de la misma manera, para que exista, tenemos que ver los límites laterales. Entonces, vamos a ver el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces, si nos acercamos por la izquierda al 2, tenemos 2 seno de pi medio x, ¿cierto? Entonces, no, perdón, 2 seno de pi x medio. Entonces, sabemos que el 2 sale. Bueno, aquí ya lo hicimos, ¿cierto? Entre el límite y todas esas cosas. Esos dos, ¿o no? Sí. Vamos a escribir igual el paso, a pesar de que ya sabemos que sirve, o que cumple, ¿cierto? Las condiciones necesarias. Ay, me perdí. Ya, 2 seno de pi, ¿cierto? Y esto es 2 por 0, entonces nos da 0. Ya, entonces el límite por la izquierda es 0. Vamos bien, ¿cierto? Porque ya sabemos que f de 2 es 0, el límite por la izquierda es 0. Y el límite, cuando x tiende a 2 más, por la derecha de la función, entonces tomaría la forma a menos 2 sobre x más 2, a más 2 sobre x más 2, ¿era eso? No, menos 2.
Ya, ¿y qué ocurre aquí, chicos, entonces? ¿Cómo lo evaluamos? Oh, ya les dije. Bueno, tenemos una función racional, entonces separamos, ¿cierto? Se bajó, se bajó. Bueno, sabemos que arriba es constante y abajo es lineal, evaluamos, ¿cierto? Nos queda 4. Entonces tenemos que el límite por la derecha es a menos 2 cuartos. Bueno, aquí el paso de al medio, ¿cierto? Simplemente aplicamos álgebra de límite en el numerador y en el denominador, porque el numerador es constante, ¿cierto? Sin embargo, cualquiera podría decir, pero esto es una función racional, y vimos por teorema que son continuas, ¿cierto? Entonces simplemente evaluar también podría ser el mismo argumento para saltarse el paso del medio y llegar de aquí a simplemente reemplazar aquí en 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una función racional y sabemos que las funciones racionales son continuas en todo R. Listo. Pero en todo R menos el menos 2, ¿cierto? Y en este caso no estamos usando el menos 2, el menos 2. Entonces sería igual de válido. Bueno, entonces todavía no podemos responder la pregunta. ¿El límite existe? Bueno, sabemos que el límite solo existe en el caso de que los límites laterales sean iguales. ¿Ya? Entonces, para que el límite, cuando x tiende a 1 de f de x existe, se necesita que a menos 2 cuartos sea igual a 0. ¿Y esto cuando ocurre? Bueno, cuando a vale 2, ¿no? Sí. Muy bien. Por lo tanto, ya podemos responder la pregunta C. Para a igual a 2, f es continua en 2, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuál es el argumento para todo ese intervalo, para todo este intervalo? Siento que nosotros vimos los puntos de ruptura de los tramos. Simplemente por álgebra de funciones continuas. Entonces, si x es menor que 0, tenemos una función polinomial y sabemos que estas son continúan todo R, ¿cierto? Entonces, para cualquier x menor que 0, funciona. Entre 0 y 1, el 2 es constante, continua. Entre 1 y 2, sin considerar los valores extremos, continua, ¿cierto? Porque aquí tenemos una compuesta, tenemos función trigonométrica. Tenemos función racional, es continua. Entonces simplemente lo que faltaba ver eran los puntos, ¿cierto? Entonces en el fondo teníamos que la función sí es continua para todo R, sin el 0, sin el 1 y sin el 2, ¿cierto? Ya, verificamos ya que para el 0 no hay caso, ¿cierto? No se puede. Verificamos que para el 1 sí era continua, y ahora verificamos que el 2 es continua solo si A es 2. Entonces la pregunta, bueno, aquí ya la respondimos, ¿cierto? Entonces así, f de x será continua para todos los reales sin el 0 si A vale 2. Y la última pregunta, nos dicen si es posible hacer que la función sea continua en todos los reales. Entonces, la única forma que eso ocurra es que sea continua en el 0. Y vimos que no era continua en el 0. ¿Por qué? Porque el límite no existe, ¿cierto? Y es irreparable. Entonces, no podemos redefinir la función con el fin de que lo sea. Por lo tanto, ¿es posible hacer que sea continua en todo R? No. Ahora, simplemente un no bastaría, ¿cierto? Habría que decir justamente que pues f es discontinua o presenta, ¿cierto?
discontinuidad irreparable en x igual a 0. Entonces ya hicimos nuestro máximo esfuerzo en el punto C para que fuese continua en el mayor subconjunto de R, ¿cierto? Que era R sigue el 0. Pero en el 0 la discontinuidad no es reparable, por lo tanto no podemos referir la función, así que no hay nada más que hacer. Sin embargo, aplicamos muchas cosas de definición de continuidad para este ejemplo. Bueno chicos, con eso quedamos para hoy.